Bienvenidos. Hoy continuamos con el estudio en el nivel SOT, el nivel del secreto. Nos interesa comprender qué revelan el arca, el tesójar, el arco iris y la torre de Babel desde su dimensión interna. El texto no relata historia, sino estructura espiritual. Cada palabra es una codificación de cómo opera la conciencia del ser, la conciencia del ser humano y cómo se reorganizan las fuerzas del alma después de una crisis. Cuando el diluvio termina, Noé abre el arca y envía una paloma. La Torá dice, y la paloma volvió a él al atardecer y traía en su pico una hoja de olivo. El olivo es un árbol amargo, pero su fruto produce aceite y el aceite es símbolo de sabiduría. Esto enseña que el alma, al pasar por el juicio, puede extraer luz del proceso. La paloma representa el alma que sale del estado de encierro, o sea, sale de la introspección hacia la expansión. El Zohar explica que ese movimiento de la paloma es la primera señal de que el alma está lista para elevarse después de la purificación. El arca de Noé, llamada Teiba, tiene un significado doble. En hebreo, Teiba significa tanto arca como palabra. El alma que entra en la Teibá entra en un espacio de contención espiritual, donde la palabra se purifica. Construir un arca es construir límites para proteger la energía espiritual del desorden externo. Noé representa esa conciencia que sabe resguardar su esencia mientras el mundo exterior se inunda de confusión. La Torá ordena: harás una ventana al arca. En hebreo dice, Tesojar ta'ase la teiba. El término Tesojar aparece solo aquí en la Torá, y por eso los sabios investigan su significado. Algunos comentarios, como el de Rashi y el Midrash, explican que el Tesojar era una abertura superior, una ventana que permitía el paso de la luz natural. Otros, como el Zohar y el Arizal, enseñan que era una piedra luminosa que brillaba desde adentro. Ambas lecturas se complementan. El Zohar representa el punto donde la luz del alma ilumina el caos sin depender de una fuente externa. Cuando el entorno se oscurece, el alma debe activar su propia luz, su discernimiento. Eso es el Tesojar, la sabiduría interior que permite entender lo que sucede en el mundo sin dejarse arrastrar por el ruido. Cuando atravesamos una etapa de caos, no reaccionemos, construyamos nuestra arca. Eso significa contener la energía, ordenar la mente y fortalecer dentro de nosotros la conciencia de Noé, esa parte del alma que actúa con sabiduría y sin confusión. Noé representa la mente que obedece al orden del Creador, incluso cuando no comprende el propósito. Por eso, la instrucción es construir con conocimiento, con equilibrio y con visión espiritual. La confusión siempre llega para medir desde dónde estás mirando, si desde los ojos de la materia o desde los ojos del alma. Cuando logramos mirar la situación desde la conciencia espiritual, comprendemos que el caos no viene a destruirnos, sino a reorganizar lo que perdió su propósito. Cuando vemos el diluvio afuera y construimos el deshojar, aprendemos a mirar con empatía y con discernimiento. Eso es Noé, Noah.
contener los aspectos primarios del alma, el impulso, el miedo, el deseo, y esperar a que las aguas bajen. Y cuando el arco iris aparece, es señal de que el proceso se completó. El Zohar enseña que el arco iris no es un fenómeno visual, sino una manifestación espiritual. Cada color representa una sefirá: Gesed, Geburah, Tifer, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Después del caos, esas fuerzas vuelven a alinearse. El arco iris aparece cuando la luz superior atraviesa el filtro del mundo físico sin destruirlo. Simboliza el momento en que la justicia y la misericordia se equilibran. El Din y el Gesed se equilibran. Esa armonía se manifiesta como la reactivación del pacto, el Brit. ¿Qué es el pacto? En el nivel Sod, el Brit es la restauración del canal entre Yesod y Malhut. Durante el diluvio, ese canal espiritual se cerró. La humanidad había interrumpido el flujo de la energía divina por uso egoísta del deseo. Al completarse la corrección, el canal se reabre. El arco iris es el signo de esa reconexión. La luz vuelve a fluir desde los mundos superiores hacia la conciencia humana. El pacto, por lo tanto, no es un acuerdo histórico, sino una reactivación del flujo entre el alma y su fuente. En términos simples, el alma vuelve a estar alineada con la voluntad del Creador y la creación entera recupera estabilidad. La aparición del arco iris es entonces el indicador visible de que el sistema espiritual se reorganizó. La energía vuelve a fluir de manera equilibrada y la conciencia del ser humano puede volver a participar del orden divino. Por eso los sabios dicen que cuando el arco iris aparece, el mundo está siendo sostenido por la misericordia. Pero la corrección no termina allí. La generación siguiente intenta construir una torre que llegue al cielo, dice la Torá. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. En el nivel interno, la palabra Migdal, que significa torre, proviene de Gadol, que significa grandeza, y describe el intento del ego colectivo de alcanzar lo superior sin obedecer la estructura espiritual. El error no fue la construcción, sino la intención: buscar buscar grandeza desconectada de la fuente. La Cábala enseña que la Torre de Babel representa el uso distorsionado de la energía de Yesod. Yesod es el canal que une lo divino con lo humano. Cuando ese canal se usa para expansión del ego, se produce ruptura. Por eso ocurre la bibul, ha-lashon, la confusión de lenguas. No se trata de idiomas, sino de pérdida de coherencia espiritual. La mente, el corazón y la acción dejan de comunicarse. Subrayo esto: no se trata de idiomas, sino de pérdida de coherencia espiritual. La mente, el corazón y la acción dejan de comunicarse. Cada alma comienza a hablar su propio idioma interior, su visión, su deseo, su interpretación, y se pierde la unidad. Esa dispersión no fue castigo, fue corrección. Cada raíz sálmica debía tomar conciencia de sí misma antes de poder volver a unirse en un nivel superior. De esa fragmentación surge Abraham.
Mientras los hombres de Babel buscan hacerse un nombre, Abraham busca el nombre verdadero. El llamado Lej Lejá, sal de tu tierra, representa el movimiento del alma que abandona la confusión del ego y retorna a la voz de la unidad. Abraham es el arquetipo de la conciencia que se alinea nuevamente con la voluntad del uno. Así se complementa el ciclo espiritual. El diluvio purifica, el arca protege, el tesojar ilumina, la paloma anuncia la restauración, el arco iris revela el pacto y la torre muestra el límite del orgullo humano. Cada etapa representa un nivel de corrección interna del alma. La verdadera redención no ocurre en el exterior, sino en el interior del ser humano, cuando su conciencia vuelve a fluir con el orden de la creación. Ese es el secreto del Sog de Noé, comprender que los procesos del alma y los del mundo son reflejos del mismo movimiento de la luz en búsqueda de equilibrio. Muchas gracias. Hasta pronto.